En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la selección de los materiales. A continuación vamos a ver lo que son las fases de procedimientos para la selección de los materiales. Empezamos con lo que es la necesidad del mercado. De ahí parte el diseño inicial y la definición general. Después tenemos al análisis inicial de cada componente, el diseño detallado, análisis detallados de componentes y finalmente especificaciones de producto o prototipo. En el apartado de diseño inicial tenemos que definir especificaciones, determinar las funciones del sistema, definir el principio de funcionamiento, definir componentes y requerimientos científico-tecnológicos, económicos y sociales de cada uno de ellos. En el apartado de análisis debemos modelar y analizar cada componente, seleccionar los materiales de cada componente que cumplen los requerimientos definidos previamente. Esta parte es fundamental en el proceso y es la que vamos a analizar en el tema. En el siguiente apartado, que es diseño detallado, analizamos los componentes en detalle, seleccionamos proceso de fabricación, optimizamos prestaciones y costo y se especifican planos del diseño. Finalmente, en el apartado de especificaciones de producto, aquí podemos encontrar lo que es fabricación de un prototipo, verificación de si el producto cumple con las especificaciones. En caso afirmativo, definimos el proceso. En caso negativo, tenemos que volver a las etapas anteriores y modificar el diseño. Factores básicos a considerar en la selección de materiales. Como factores tenemos físicos, mecánicos, procesamiento y posibilidad de fabricación, duración de los componentes, costo y disponibilidad, códigos, factores estatuarios. En los factores físicos debemos tomar en cuenta tamaño, forma, peso del material que se necesita, así como el espacio disponible para el componente y lo que guardan relación con el tratamiento del material. En los factores mecánicos tienen que ver con la capacidad del material para soportar los tipos de esfuerzos que se le imponen. En procesamiento y posibilidad de fabricación se relacionan con la capacidad de dar forma al material. Duración de los componentes se relaciona con el tiempo durante el cual los materiales desempeñan las funciones a las que han sido destinados en el ambiente al que están expuestos. Costos y disponibilidad. En una economía impulsada por el mercado, estos dos factores son inseparables. Códigos o factores estatuarios. Códigos son conjuntos de requisitos que se imponen al material y a otros componentes. Los factores estatuarios son relacionados con los reglamentos locales, estatales y gubernamentales o federales, según el país, referente a los materiales y a los procedimientos que se utilizan o a la forma de deshacerse de los materiales. Para la selección de los materiales debemos tener en cuenta ciertos requisitos, como los siguientes: inagotable y siempre disponible para su reemplazo, barato para refinar y producir, fuerte, rígido y dimensionalmente estable a diferentes temperaturas, ligero, resistente a la corrosión y al desgaste, respetuoso con el medio ambiente y las personas, biodegradable, polivalente. Bueno, estos requisitos hacen que el ingeniero o diseñador tenga dificultad en seleccionar el material ideal. Por lo tanto, se usan métodos más o menos exactos que permiten hacer una aproximación del material más idóneo para alguna aplicación. En general, los métodos para selección de materiales se basan en una serie de parámetros entre físicos, mecánicos, térmicos, eléctricos y de fabricación que determinan la utilidad técnica de un material. A continuación, se hace una breve descripción de 3 de los métodos más usados en la selección de materiales. En el método tradicional,
El ingeniero se siente seguro con un material usado en el mismo campo y ensayado. Las características del material empleado ya han sido estudiadas previamente y por lo tanto no es necesario realizar estudios previos a la selección, y esto nos ahorra considerablemente mucho tiempo. Sin embargo, el uso de este método en ocasiones conduce a serios problemas, ya que no se hace un estudio real del ambiente de trabajo del componente o equipo, el cual puede ser decisivo a la hora de escoger el material. Otro método es el método gráfico. Este método se apoya en gráficas conocidas como mapas de materiales. En estos mapas se puede hacer una aproximación del material más adecuado con base en la relación de las propiedades más importantes que debe poseer el componente. Como es de esperar, es muy rara a la vez en que el compartimiento de un componente depende solo de una propiedad. De igual manera, los mapas de materiales, también denominados diagramas de Ashby, muestran que las propiedades de las diferentes clases de materiales pueden variar en amplios intervalos, formando grupos que se ubican en áreas cerradas, zonas o campos en tales diagramas. Eso significa que una misma familia de materiales puede tener una apreciable variación en sus propiedades. Por último, tenemos el método que es basado con la ayuda en bases de datos. Las bases de datos se dividen básicamente en dos categorías: numéricas y literarias, o de referencias bibliográficas. Dentro de las más importantes bases de datos están el banco de datos de la ASTM, la SAE, la ASM, la IC, la NASA, etc. También se dispone de software específico en el mercado para la selección de materiales. La selección de materiales con ayuda de estas bases de datos parte del conocimiento de las principales propiedades que el material debe tener para un fin específico. Gracias.